Buenos días, me llamo María Elena Ope y agradezco muchísimo la tercera Feria del Libro de la Universidad Juárez de Durango por tener a la UACM como su invitada de honor y por dar cabida a la presentación de este libro colectivo que tuve en suerte coordinar. Es un libro dedicado al ingeniero Manuel Pérez Rocha, nuestro primer rector, por haber hecho posible la creación y el desarrollo de la UACM, por darle los principios que la orientan y por ser el gran impulsor de su proyecto. El libro se pensó casi 2 años antes de que la universidad cumpliera sus 20. La fecha de mi jubilación estaba muy cerca y esta coincidencia me permitió pensarlo como una celebración desde un nosotros y nosotras, que fuera un homenaje a la existencia de la universidad y un regalo a su comunidad. El libro lo escribieron 37 académicos y académicas que habían ingresado a la UACM en sus primeros 10 años. Fueron quienes respondieron a una invitación para contribuir a un trabajo colectivo que les requeriría enorme esfuerzo y no les daría ninguno de los créditos que se dan en las publicaciones académicas. Esto es porque expresamente se les solicitó que hablaran de sus experiencias en el curso de su trabajo educativo, pero desde sus propias personales percepciones, desde la vivencia. Entonces, se trataba de un libro que apelara a la sensibilidad. Podían elegir cualquier tema y sus textos mostraron muy claramente que así como la vivencia es un entramado, no se aíslan sus aspectos, así son las acciones educativas. Estas se pueden aislar para fines de análisis en investigaciones académicas, pero en la práctica se entrelazan. Es muy difícil tratar de ver solamente una. Y por eso, todos estos relatos pueden tocar hechos puntuales, pero como se hace desde la vivencia, siempre se enlazan con otros. Además, estas reflexiones sobre hechos ocurridos se narran desde una subjetividad que al final resulta intersubjetiva. Esto es lo que suele ocurrir en todos los procesos de construcción colectiva con una meta común, que es justamente lo que es la UACM, un proceso de construcción colectiva. Y en estos procesos, lo que suele ocurrir es que se comparten percepciones, sentires, pensares, valores, juicios. Y por lo mismo, quien los expresa
suele ser un vocero de sus colegas, de sus pares. Por eso esperamos que los relatos de miradas sean como un espejo en el que la comunidad académica se pueda identificar. Seguramente habrá muchísimos que tendrán percepciones semejantes sobre hechos vividos, pero incluso quienes las tengan diferentes van a sentirse apelados porque aluden a su trabajo, a sus intereses, a sus inquietudes, a lo que es la dinámica del lugar donde ellos también trabajan. Entonces, si veamos al libro como un espejo que invita. En esencia, su tema es la dinámica vivida en torno a lo que podemos llamar una trayectoria académica docente en la UACM, que tiene sus particularidades, como se verá en los relatos. Unos son totalmente optimistas sobre el futuro de la universidad. Muchos incluyen críticas, algunas muy severas, pero en todos se presentan propuestas. Lo más frecuente es reconocer problemas y muchos narran acciones que proponen soluciones. Un buen número, que no ignoran dificultades, se centra en satisfacciones. Por ejemplo, hablan de la riqueza de una universidad incluyente y, por tanto, de su heterogeneidad. Hablan del valor de la formación en pedagogía de manera autogestiva y colegiada, ya sea en seminarios teóricos, como reflexión sobre la práctica, incluso en espacios de vinculación. Cuentan, por ejemplo, del compromiso de apoyar a invidentes o a personas con problemas de visión, a enseñar en reclusión, también del gozo de trabajar con estudiantes sobre la creación, sobre el arte y el potencial transformador de la UACM está presente en muchos de ellos. Más bien el potencial transformador de una vida académica para profesores y para estudiantes. Hay narraciones que tocan, bueno, de estas también, de las optimistas y de las menos optimistas. Hay narraciones que tocan aspectos estructurales. Hablan, por ejemplo, de las condiciones con que llegan los estudiantes. No todo el mundo sabe que a la UACM se ingresa con certificado de educación media superior, sin mediar examen de admisión, sin importar el promedio, sin que importe la edad. Con tener el certificado hay posibilidades de ingresar. Tampoco importa, por ejemplo, si han dejado de estudiar 10 años. El asunto es que ese certificado se valida y se cree que la UACM puede apoyar a quien más lo necesita. También se habla mucho de, por ejemplo, la demanda de una nueva pedagogía, que implica una docencia de interacción con las y los estudiantes, que es muy distinta a la educación tradicional que llega a impartir conocimientos y poner exámenes. Pero en esa es en la que la mayoría de nosotros nos hemos formado. Habla también del carácter jurídico de la certificación, que es separado de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Habla también de la colegialidad, que es sumamente importante. Es un principio que está en la ley de la universidad como la forma de organizar el trabajo académico, en la cual los profesores e investigadores reflexionan, discuten, buscan acuerdos y toman decisiones sobre el conjunto de sus acciones docentes, de investigación, de extensión, de vinculación. También se habla de un problema muy importante que es el de la administración académica, la gestión
administrativa de lo académico, a la cual suele ser un poco flojerosa para los académicos, pero que es muy, muy importante para que la universidad pueda cumplir su función. Desde luego se abordan temas muy específicos y de profundo efecto, como por ejemplo el de la seguridad de las mujeres, el de el respeto a ellas, el concretamente contra la violencia de género, que afortunadamente para estas fechas ya ha sido legislado. Y no faltan textos que abordan problemas derivados de interpretaciones equivocadas, sean de lo pedagógico, de los principios de la universidad y de otros aspectos. Por ejemplo, esta cuestión de la asistencia a clases, del manejo de divergencias en los enfoques teóricos o educativos, o en el uso de un democratismo de asamblea para tomar decisiones académicas. En suma, las voces de este libro apelan a pensar en la universidad y a continuar construyéndola, a conocerla idealmente sin parcialidades, a considerar las divergencias, no a descartarlas ni a negarlas, a estudiarlas, a cuestionarlas, a darse la oportunidad de saber qué efectos tienen nuestros usos y costumbres en la formación profesional, crítica, ética de nuestros estudiantes y finalmente en la ética y en la eficiencia de nuestra universidad. Bueno, invito a todos los que nos escuchan a leerlo, a conocer la complejidad y la riqueza de la docencia en la UACM y tal vez a reconocerse en ellas. Por su atención, muchísimas gracias. Ahora quisiera presentar a Adriana Jiménez García, que nos va a hablar de lo que ella contribuye al libro Miradas. Muchas gracias, Male. Muy buenas tardes, días al momento que vean este video. Tengo el honor de que mi texto abra este libro, este importante libro que recoge tantos testimonios tan distintos de nuestra universidad. Mi texto se llama Desafíos de la heterogeneidad en la educación pública o de cómo en la diferencia se manifiesta la riqueza. Es sobre esto, sobre lo que yo escribí, sobre el hecho de que ciertamente hay todo un discurso acerca de la igualdad, pero creo que es más pertinente hablar de equidad que de igualdad, porque justamente en la diferencia es donde encontramos esta riqueza a la que alude el título del texto que escribí. Hay muchas cosas que decir acerca de esta heterogeneidad, de la diversidad de miradas que hay en nuestra universidad y que es parte de lo que la hace un proyecto tan importante, tanto para nuestro país como para nuestra ciudad. La homogeneidad no es posible ni es deseable. No es deseable de ninguna manera y por fortuna no es posible y nuestra universidad es muestra de ello. En alguna parte del texto mío que se incluye en esta antología, hablo de que justamente hay de todo en todas partes y que esto está bien. Está bien que haya de todo en todas partes y que se pueda mirar de frente toda esta diferencia. Esta desafortunada situación de pandemia en la que se encuentra no nuestro país, sino el planeta, me parece que una de las cosas que ha provocado es que se afine la escucha. Hoy en día estamos viendo que, bueno, hay muchísimas clases en línea, hay muchas actividades que se ejecutan justamente en espacios virtuales y mucha gente de pronto no puede tener la cámara abierta, ¿no? Porque está haciendo otras cosas. Esto es lo que nos tocó. Y yo he encontrado que el escuchar estos diálogos que se dan tanto en las redes, en el espacio de Internet, ha hecho en mucha medida que pues esta escucha derive en una visión más heterogénea, ¿no? Una interacción entre mirada y entre escucha. Yo cito a autoras y autores en el texto que aporté y estoy haciendo esto cada vez más en mis clases para transversalizar la perspectiva de género, que es algo que me importa mucho y de lo que
hablan otros textos, entre otros el de Adriana González Mateos, en una alerta acerca de problemas de los que hablará en su momento. Y bueno, quisiera hacer esto mismo en esta intervención, que tiene que ser muy breve, por supuesto, porque no tenemos tanto tiempo. Yo quisiera citar aquí a Juana de Asbaje, también conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, que dice algo que me parece que refleja muy bien lo que es nuestra universidad, o al menos el momento en que se fundó. Ella dice: si los riesgos del mar considerara, ninguno se embarcara. Efectivamente tuvimos que asumir riesgos. Yo tengo el honor también de formar parte del equipo fundador de esta universidad y también del equipo fundador de la licenciatura en que doy clases. Y justamente hubo que correr muchos riesgos, y uno de ellos era precisamente enfrentar esta heterogeneidad tanto en las posturas del personal docente como en el estudiantado, ¿no? Nuestros estudiantes proceden de muchos lados y tienen experiencias muy distintas. Esto que en un principio vivimos muchas personas como un problema, se convirtió muy pronto en riqueza, como digo en el título de mi texto. En riqueza que nos obligó a salirnos de una serie de prejuicios que son también naturales, me parece, dada la formación que hemos tenido en este país. Maleope lo comentó, ¿no? Crecimos así, nos educamos así, así nos formamos, y de pronto nos encontramos con una situación en la cual mucho de lo que creíamos saber fue puesto a prueba. Y el hecho de enfrentar tanta diferencia, pues es lo que hizo que creciéramos en mucho más de un sentido, y también eso es lo que forma parte de los desafíos de hoy, hay que decirlo. Seguimos teniendo esta heterogeneidad, sigue habiendo miradas muy diversas sobre esta universidad, y vuelvo a decirlo, yo creo que está bien que así sea. También cito a Borges en mi texto, ese famoso otro poema de los dones, donde justamente dice, ¿no? Gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo. Esto se aplica muy bien también a la universidad. Hemos tenido aquí gente, por ejemplo, que procede de familias muy importantes en términos de poder adquisitivo. Por ahí tuvimos a la hija de un banquero, importantísimo en esta universidad. Su paso fue efímero, hay que decirlo, pero acá estuvo. Escritoras y escritores ya con una trayectoria amplia, al menos en mi academia lo menciono porque es de creación literaria, que querían validar su conocimiento empírico en la escritura. También hemos tenido pues, personas que se dedican al comercio informal y, por ejemplo, abuelas que contribuían a la economía familiar vendiendo tamales en una esquina, que cuidaban a sus nietos, estudiantes que se dedicaban a este oficio durísimo de sacar de los centros nocturnos a personas a quienes se les habían pasado las copas, que durante el día hacían trabajos de computación y en sus ratos libres venían a la universidad. Gente así que ganó premios internacionales de literatura, por ejemplo. En este caso hubo alguien que una semana antes de hacer su examen profesional con un trabajo que había hecho acerca de la novela que había escrito, ganó un premio internacional de novela, y una semana después se tituló en nuestra universidad. Gente con precondiciones muy difíciles, con problemas de movilidad, con un montón de situaciones que pues nos hicieron enfrentarnos a desafíos también personales, ¿no? Porque es complicado gestionar lo que emocionalmente esto provoca en quien está al frente de un grupo. Y lo más conmovedor de lo que me ha pasado en el trabajo que he desarrollado en esta universidad es ver cómo también las demás personas de los grupos comienzan a avanzar hacia una comprensión de la diferencia mucho más amplia cada vez. Esto es, creo, parte de lo que aporta nuestra universidad a la sociedad. No solamente estamos teniendo cada vez mayor interés en que la calidad de nuestro trabajo sea óptima, en avanzar, en actualizarnos, sino también en que el efecto multiplicador de toda universidad en una sociedad se note cada vez más. Que se note cada vez más quién egresa de acá, quién está estudiando acá, quién trabaja acá, porque tenga una actitud ante la sociedad diferente, una actitud incluyente, una actitud de escucha activa, una actitud de entender que si estamos acá es gracias a otras personas y que por ello tenemos que retribuir. También cito en mi texto
aquel maravilloso conde Lucanor y aquella historia de las palmeras, ¿no? De aquel hombre que le dicen, ¿para qué siembras palmeras si tú no lo vas a ver? Si ya tu edad no te va a permitir ver los frutos de la palmera. Y pues famosamente dice, sembraron y comimos, sembremos para que coman. ¿No? Hubo gente también que no vio el fruto de esas palmeras y yo disfruté de ese fruto. Yo voy a hacer lo mismo. Y eso es importante porque hace que entendamos que nuestra labor trasciende nuestra vida. Nuestra vida siempre es pequeña, siempre somos escasas, ¿no? Somos personas falibles, tenemos un montón de errores, un montón de problemáticas irresueltas, procuramos mejorar, pero la verdad es que siempre estamos en falta un poco, ¿no? Al menos así yo lo vivo, en muchos ámbitos, no solamente el académico, sino que vaya, siempre hay que tener esta conciencia, ¿no? No somos una totalidad ni con mucho. Pero lo que podemos hacer es recibir la estafeta y pasar la estafeta. Y esto hay que entenderlo como recibirla de muchos lados y pasarla a muchas personas también. Esto es lo que yo recupero en mi artículo, el valor de la heterogeneidad, el valor de la diferencia, el valor de saber que hay que arriesgarse y que hay que procurar siempre pensar en otras personas, que nuestro trabajo no se limita a lo que hacemos, que tenemos una responsabilidad y que esta responsabilidad se puede vivir con alegría además, que es riqueza, la heterogeneidad es riqueza, la diferencia es riqueza. Hay que asumir los desafíos y hay que estar dispuestos y dispuestas siempre a tomar riesgos en favor de algo que nos trascienda. Muchas gracias. Bueno, creo que ahora me corresponde a mí tomar la palabra y yo primero le quiero agradecer muchísimo a Male el haberme invitado a colaborar en este libro, que desde el primer momento, desde que supe que este libro se iba a escribir, me pareció que era una gran oportunidad para cada una de las personas que colaboramos para hablar de nuestra experiencia en la universidad, reflexionar sobre este proceso de construcción. Cuando yo entré a la universidad, era todavía pequeña, aunque ya había sido fundada 5 años antes, pero en este tiempo he visto cómo ha crecido, se abrió un nuevo plantel, en fin, ha sido un proceso de crecimiento muy rico, muy interesante, y me pareció muy bien que hubiera este momento para poder reflexionar juntas, juntos, juntes, sobre toda esta universidad en crecimiento en la Ciudad de México. Una universidad muy especial, como muchas otras personas que nos dedicamos a esto. Bueno, yo he trabajado, estudiado en muchas otras universidades antes, y pues me parece que la UASM es algo diferente, y este libro en el que se pone en juego toda esta reflexión colectiva, pues es un libro muy interesante, ¿no? Un libro en el que estaba esta oportunidad de que cada quien reflexionara, aportara, y claro, también se diera cuenta de los problemas surgidos a lo largo del tiempo. Y ahí voy a empezar a hablar de lo que yo escribí para el libro, que es un texto sobre la violencia contra las mujeres en la universidad, que desde el principio, desde los primeros semestres que trabajé ahí, me di cuenta de que era un problema urgente, doloroso, y bueno, creo que yo, como otras profesoras, he pasado por esto, ¿no? Por muchísimas estudiantes que se acercan a mí y me hablan de problemas muy graves que están teniendo en este momento, ¿no? De ser acosadas por profesores, incluso por otros estudiantes, trabajadoras que viven los mismos problemas, y tristemente debo decir que durante años y años no existía en la universidad ninguna instancia a la que recurrir. No había una oficina, un organismo dentro de la universidad que se ocupara de atender este problema, a pesar de que, repito, era un problema cotidiano. Es un problema cotidiano. Y bueno, aquí no sé si hace falta decir esto, pero mejor lo digo. Esto es algo común a todas las universidades y común a toda la sociedad. No es que la violencia contra las mujeres suceda especialmente acá,
pero sí podemos ver que el hecho de que hay estudiantes jóvenes, mujeres jóvenes, en contacto con personas relativamente poderosas como serían los profesores, los funcionarios, las coloca en una situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, era necesario que la universidad pensara algo que hacer al respecto y bueno, pues yo tengo que decir tristemente que durante mucho tiempo lo que encontramos de parte de las administraciones fue indiferencia o franco obstaculización de nuestro trabajo, ¿no? O sea, lamentablemente en el momento en que escribimos este libro, quien estaba en la rectoría, pues nos puso muchas trabas. Me da mucho gusto estar hablando ahora en otro momento, en otra rectoría, justamente cuando me parece que pues ya pasamos, gracias al Consejo Universitario, al esfuerzo del Consejo Universitario, ya pasamos a otro momento en que ya hay una legislación universitaria, un protocolo contra la violencia de género, que pues bueno, ya nos da una defensa a todas nosotras, ¿no? O sea, ya nos da herramientas para recurrir a algo, ya hay una legislación que establece recursos para defendernos. Bueno, temo que ya me estoy extendiendo demasiado y que ya llegue el momento en que le tengo que dar la palabra a Verónica, pero le quiero otra vez dar las gracias a Male y pues invitar a todas las personas que estén viendo este video, esta presentación, a acercarse al libro Miradas. Muchas gracias. Verónica, dame un minuto. Quisiera decir que Adriana González Mateos no dijo su nombre. Bueno, acaba de hablarnos de lo que se ha hecho en la Universidad contra la Violencia de Género, Adriana González Mateos. Gracias. Verónica. Muchas gracias. Muchas gracias, Male, Adriana y Adriana. Pues primero quiero agradecer muchísimo también a Male Ope por haberme invitado también a formar parte de estas miradas, que como podrán ya darse cuenta por lo que mis compañeras han ido diciendo, es muy claro que se trata de una serie de miradas muy diferentes para repensar nuestra universidad, que mucha falta nos hace siempre repensar nuestro proyecto, si bien es un noble proyecto con un espíritu y un modelo muy innovador, ¿no? Por todo lo que ya han mencionado, pues me parece que es necesario siempre estarlo repensando y reflexionando, ¿no? Cuando yo entré a la UACM, yo ya venía, digamos, de un camino largo, bueno, no tan largo, pero sí en las preparatorias del gobierno del GDF que tienen, digamos, el mismo modelo educativo. Y de lo que me di cuenta es justamente de la transformación de este modelo, incluso de un nivel como era el nivel superior al medio superior, bueno, del medio superior al superior. Cuando hablábamos en espíritu del mismo modelo, me di cuenta que la forma de aplicarlo pues era muy diferente, ¿no? En diferentes espacios, con diferentes estudiantes, y justamente lo que ya ha mencionado por aquí Adriana, de que no hay un todo homogéneo, y qué bueno, ¿no? Es decir, qué bueno que no nos encontramos con la homogeneidad, ni en los niveles educativos, ni en los estudiantes, ¿no? Entonces, mi reflexión tuvo que partir de ahí. Mi texto se llama Mirada, una vivencia educativa transformada, justamente porque voy hablando de las transformaciones subjetivas, es decir, lo que yo he vivido en esta transformación desde que estoy tanto en el James como en la UACM, pero también de cómo ha cambiado el propio modelo, ¿no? Cómo se ha ido transformando, se ha modificado, cómo lo hemos también transformado a través de nuestras propias prácticas, ¿no? Y nuestras propias formas de llevar a cabo esos espacios educativos en los que está pensado ese modelo. Y entonces eso fue algo que siempre tuve claro, no es un modelo estático, ni podemos pensarlo así, ¿no? Y este texto, este libro que Male Ope pensó en el marco de los 20 años de la universidad, me parece que es central, fundamental para encontrar
justamente cómo se ha transformado, ¿no? Nuestro modelo, las dificultades reales a las que nos hemos encontrado todos y todos los que estamos, todas las que estamos aquí lo sabemos, hay dificultades reales ya cuando nos enfrentamos, digamos, a las aulas, a la práctica en las asesorías, en las tutorías, ¿no? Por ejemplo, esto que sucede, que mencionaba muy bien Adriana y que costó mucho tiempo pensar que había espacios donde se daba la violencia y cómo teníamos que reaccionar de manera enérgica contra eso, ¿no? Entonces, esas transformaciones que se fueron dando a nivel subjetivo fueron muy importantes para mi propia formación docente, ¿no? Que también estamos en constante formación docente. Pensar que nuestro proyecto, precisamente como parte de la no exclusión, que ya se ha dicho aquí, y de no normalizar justamente ciertas prácticas de las que ya venimos nosotros formados, como la clasificación, la jerarquía, la meritocracia, pues es salir de esa formación tradicional, y eso implica pues todo un proceso epistemológico, ético, político. Es decir, la UASM tiene una postura diferente en todos esos niveles, ¿no? Y esta reflexión que me llevó a mí a escribir este texto se relaciona con, bueno, cómo se fue transformando desde que yo entré en mi práctica docente y qué fue pasando en esos espacios. Conocemos los espacios como la tutoría, la asesoría, el aula, ¿no? La certificación, es decir, todas estas instancias que conforman nuestro modelo. Y a mí lo que me sucedió es que me di cuenta, primero es a cambio de la preparatoria al nivel superior, pero también cómo construíamos en unos inicios ciertos espacios colegiados y cómo se fueron transformando, ¿no? E incluso hago cierta crítica, ¿no? A cómo esos espacios colegiados que nos hacían repensar nuestras prácticas de manera constante y decir, bueno, esto lo estaremos haciendo bien, lo estaremos haciendo mal, porque no somos perfectos, se han perdido, ¿no? En muchos lugares, digamos, ya no se repiensa o se reflexiona o se autorreflexiona sobre nuestro propio trabajo académico, ¿no? Y justamente me centro en que dejamos como de pensar qué nos interesa como universidad, ¿no? Qué nos interesa como fin, como propósito. Y eso se tiene que ver, digamos, aterrizado en nuestra forma de entender nuestros programas, nuestra forma de entender nuestra práctica en las aulas, ¿no? Ahora en lo virtual, ¿no? Y todo está vinculado, como lo decía Maleope, es decir, la forma en que entendamos la certificación, con la forma que entendamos el trabajo en el aula, la forma en que hacemos o planeamos preparamos nuestras clases, todo está vinculado, ¿no? Eso se pensaba y repensaba en el trabajo colegiado y creo que eso se ha ido transformando. No digo que en todas las academias, cada academia es un mundo, cada academia de la universidad es un mundo y nosotros lo sabemos, pero a mí a veces extrañaba eso. Afortunadamente ahora estoy en un trabajo colegiado muy interesante en la Academia de Filosofía en Cuautepec, que ha retomado esos espacios académicos de manera paradójica, porque ha sido a través incluso de ahora los espacios virtuales, ¿no? Entonces, bueno, yo me centro ahí en la forma en que tenemos que recuperar nuestros espacios colegiados, porque creo que es lo que le da sentido a nuestro proyecto, que trabajamos colectivamente, que trabajamos de manera colegiada nuestro proyecto. Pues muchísimas gracias y de nuevo agradezco a Maleope y a la Universidad Juárez del Estado de Durango. Me gustaría cerrar esta presentación agradeciendo enormemente a las colaboradoras de Miradas que hayan estado aquí y particularmente haciendo un llamado para que se entienda que un libro que tiene miradas, que ven las cosas como se sienten y las nombra, es sumamente importante para construir. Entonces, nombrar a veces nos hace sentir feo porque vemos que tenemos muchísimos problemas, pero el llamado es
para construir y seguir construyendo la UACM, que ha sido una, perdón por la palabra de connotación religiosa, pero ha sido una bendición para cientos y cientos y cientos de estudiantes. Agradezco mucho su atención y ojalá que lean el libro. Gracias.